Un gusto y un saludo. Bueno, como se ve en el video, voy a estar pintando con acuarelas, porque sinceramente no he vuelto a tocar las mismas desde hace creo que un mes aproximadamente, porque recientemente como compré los marcadores me he puesto a juguetear con ellos. Junto a eso también estoy elaborando una pintura con las pinturas acrílicas, ¿vale? Esta. Y no he tocado para nada las acuarelas y quería volver a utilizarlas. Pero junto a eso también quería hablar acerca de los conceptos artísticos del personaje que estoy pintando. Y aparte de eso también dejar en una mitad del video lo que vienen a ser las referencias que utilicé en el mismo. Aunque debo aclarar que perdí un cuarto de esas referencias, especialmente los que son de las manos. Las referencias de las manos las perdí. Porque, no sé, en mi mente estaba claro de que supuestamente las había guardado en la galería, pero cuando la abro me di cuenta que no tengo la mitad de las imágenes que utilicé. Y voy a ver si en otro video aproximadamente, porque el Pinterest se me borró, eh, logro agregar esas referencias que me faltaban para no decir que no las puse y que me estoy llevando el crédito de la misma y ajá. Bueno, dejando eso de lado, volviendo también al personaje. El mismo viene de una historia que escribí aproximadamente en el 2019. Dicho género iba a ser juvenil, que iba a ser más o menos el predominante, junto a fantasía, y drama y esas cuestiones y aventura. La cuestión con esta historia es un poco confusa, porque en un futuro. La historia en el que está este personaje ahorita, como esta vestimenta, todo esto, es en un futuro. Es un primer libro y el segundo libro es una precuela de cómo el personaje llegó hasta donde está en el primer libro. No sé si se me hace entender. Ya, pero para resumir la trama de la precuela de este libro, es que él en teoría es un villano, un antagonista. Son diferentes palabras, pero yo lo refiero más como un antagonista, el cual no sé si puedo explicarlo bien, pero él en sí no es mala persona, porque él nunca estaba consciente de lo que estaba haciendo, ya que estaba siendo manipulado. Él había asesinado a personas muy importantes que en cierto modo también eran su familia, ya que él era como una especie de gobernante y asimismo una deidad. Y en eso había un grupo de otras deidades mayores, las cuales están conformadas por los principales, que son 3 ancianos. Los siguientes hay todas agrupaciones que son como los hijos, los primos y todas esas cuestiones. Básicamente me inspiré en cierto modo por la mitología griega y ajá. Y tomándose en cuenta, él asesinó a varios de ellos. Y a él se lo considera básicamente un traidor y un dictador, por haber sido un gobernante el cual suprimió demasiado a su gente a tal punto de que sus antiguos seguidores terminaron despreciándolo. Y al final de esa historia de la precuela, él termina derrotado, entre comillas, ya. El protagonista de la precuela, el cual también va a salir en este primer libro, logra vencerlo y en cierto modo entregárselo a los otros gobernantes. Y estos como le hacen una corte. En dicha corte se había sentenciado, en teoría, que el personaje iba a ser borrado de la asistencia. Debía pasar, en teoría. El único anciano que había quedado ahí de los 3 principales se había llevado al personaje, el protagonista de esta historia ahorita, el cual se llama Lenz. Se lo había llevado a un apartado, básicamente digamos, un limbo entre la vida y la muerte, ya para los gobernantes. Él, en vez de asesinar al que en teoría viene a ser también su hijo, lo deja vivir, pero mediante lo que es la resurrección. Él va a revivir, va a tener la resurrección como un humano. Él le deja en claro que va a perder sus poderes y que va a perder su puesto como un gobernante, que su reino va a pasar a ser por uno de los que fueron amigos del protagonista de la precuela,
y que su poder iba a ser básicamente acumulado por él. Ya tenía en claro todo y Lenz mismo aceptó porque él no quería morir, porque él cuando fue derrotado fue que la manipulación que había en él se había desvanecido y de ese modo él había tenido el peso de la culpa por saber que había asesinado a tales personas, que habían asesinado a cierto modo a sus padres, porque él viene a ser el hijo de los tres principales, por eso tienen como que más poder entre comillas, aunque creo que es el más débil de todo el mundo, ya. Y él reencarna. La cuestión es que él reencarna como un adolescente, a un aproximado de edad de 15 a 16 años, y de ahí empieza toda la historia, ya de ese punto, cuando ella está reencarnado como un adolescente. Aquí la historia ya empieza a resurgir con el género juvenil, en el cual se busca dar cómo Lenz se busca acoplar a la vida humana, a la vida adolescente, ya que tienen que empezar en una secundaria, adaptarse a la vida de jóvenes, socializar, lidiar con el estrés y emociones que él anteriormente, como tenía miles de años, podía soportar y podía lidiar. Pero ahora que es un adolescente con una mentalidad del mismo, puede tener los recuerdos de su anterior vida y todo, pero la mentalidad de él es basada en su edad física. Él no podrá ser más paciente, será más impulsivo con las emociones y se va a sentir más frustrado y más ansioso con lo que le va a parar en la vida. Junto a eso también tiene que acostumbrarse a que él básicamente es adoptado por una familia, la cual es familiar y es arraigada al protagonista de la precuela, aquel humano que lo había derrotado en un principio. Ya. Él es adoptado por esa familia gracias a su mejor amiga, la cual viene a ser la sobrina de quien lo derrotó. Ya. De ahí la historia viene a ser un poco más de comedia, entre comillas, aunque con el paso del tiempo le va a agregar drama, suspenso, porque va a haber puras muertes y esas cuestiones, ya para resumir. Y va a ser también que los personajes vayan interactuando entre sí, no solo los humanos, sino también entre las deidades, las gobernantes que quedan con vida. De ahí va apareciendo también los personajes y esas cuestiones. Pero ya, se queden claro. De un apartado también está el concepto creativo del personaje. En cierto modo, que no lo parezca, cuando yo tuve la idea de la historia, yo me lo imaginaba ya como un personaje de rasgos afrodescendientes. Podría ser la palabra. O sea, él me lo refería más como un rasgo mixto, porque él puede tener bastante rasgos de afro estadounidense, pongámoslo así, afroamericano ya, pero en cierto modo como sus padres en teoría tienen rasgos distintos, ya que ellos varían demasiado entre rasgos humanos, rasgos de criatura y rasgos a veces de otro tipo de etnias que tenemos aquí. Él adopta cierto modo eso. Un rasgo que tiene uno de los padres son ojos amarillos, el cabello, el cual mayormente, no es por solo excluir, las personas afrodescendientes suelen tener los cabellos de manera rizada, ondulada a veces, pero en cambio él lo tiene como ya un poco más lacio y en cierto modo como hecho de ondas. Por eso buscar inspirarme demasiado en los aspectos de esos tres y tomarlos en cuenta y ponerse más en él. Pero ya de por sí el aspecto, el color y toda esa cosa ya me lo había imaginado en un principio cuando se me ocurrió la idea. Y junto a eso también estaban los rasgos de otros personajes. En un principio la familia y a quien que lo derrotó, que de nombre tiene Cristóbal, aunque le pienso cambiar con el tiempo porque no sé por qué le puse de nombre Cristóbal, eran de raza blanca, porque eran rubios, blanquitos o azules. Pero con el paso del tiempo, cuando ya fui un poco más desarrollando la trama y cambiando bastantes cosas de la misma, decidí hacerlos como un rasgo más como hispano,
pero a la vez sin perder como una ascendencia norteamericana. Ya, asimismo con también los otros personajes que son los gobernantes, teniendo en cuenta de que me desarrollo también por mediante otras etnias. Tenemos a otros 3 personajes que realmente son como mis favoritos, que los 3 son hermanos y a la vez medios hermanos de Lance. Tienen rasgos de más o menos gente británica, rasgos ya más perfilados, más más estéticos entre comillas, digamos. Pero en cambio no contrastan nada con Lance, ya que ellos son blancos y él es ya. O sea, es un poco complicado de explicar y especialmente unir todos los lazos familiares, porque va a haber demasiada, siento que va a haber demasiada confusión cuando se vaya a interpretar y se vaya descubriendo que Lance es medio hermano de tal personaje, que no se parecen en nada, o que vaya a ser sorpresa que él en teoría sea hijo de 3 los principales. Pero bueno, voy volviendo al tema, a las pinturas. En un principio, como dije, iba a ser con acuarelas. Estaba pintando bien bonito con acuarelas. Y en un principio me tuve la idea de que lo que vendría a ser la ropa del personaje, el cual está inspirada en la pose del personaje de una referencia, y el vestuario que lleva puesto es de otra referencia. Ya me estaba esperando bastante en utilizar los marcadores de alcohol, porque sentía que esos colores contrastaban mejor con los colores que tenía la referencia, mientras que con las acuarelas iba a verse más opaco. Y en ese momento también me había dado cuenta que el papel que utilizaba son esos papeles para hacer los diplomas, pongámosle así. Ese me estaba arrugando bastante y yo no quería que se me hiciera eso ya, porque sentía que se me estaba dañando demasiado rápido dicha hoja. Y me puse a pintar con los marcadores de alcohol. Y cuando ya estaba por casi terminar, porque me salté gran parte de eso porque se me acabó el almacenamiento, me di cuenta de que el dibujo quedaba mejor con los marcadores de alcohol. Y en un principio pensaba usarlos, pero me daba el presentimiento que le iba a cagar con los colores y no quería hacerlo, porque ya con la primer boceto que hice anteriormente, que era un cómic de los personajes, me salió mal porque el color de la piel de Lance se puede ver ahí en el dibujo que son un poco más claras, pero en realidad él tiene una piel bastante oscura y el cabello también es bastante oscuro ya. Y no logré no logré asimilar dichos colores ni con los marcadores de alcohol ni con las acuarelas. Pero aún así los colores de alcohol lograron llegar a un aproximado como a mí que me gustó cómo quedó dicho color, cómo quedó la piel de Lance y todo eso. Y por eso al final, fuera de cámaras, lo pinté con los marcadores de alcohol y quedó bonito. Y esa cuestión. O sea, sí, cumplí el cometido de pintarlo con acuarela. Una vez terminado y una vez seco, le quité los pigmentos que había de ahí, de que sobraban de las acuarelas, y le pasé por encima marcador de alcohol. Y en un principio, cuando empecé a dibujar el pelo, sentía que no estaba saliendo bien y que la estaba cagando. Pero después me di cuenta, cuando estaba buscando otros colores que similaran a su piel, que dichos colores estaban quedando bastante bien con las sombras que eran de las manos, en las partes donde debería haber sombreado en el cuerpo. Para hacer sombreado e iluminación no sirvió, pero ajá. Y ya por el final le puse todo el marcador de alcohol y ya. Por eso se ve con una diferente tonalidad y ya se nota que son los marcadores de alcohol los que puse al final. Y ese es el problema. No sé, no me funen, please. De ahí no sé qué hablar. O sea, no quiero hablar tampoco tanto de la historia porque no quiero dar tanto spoiler. Pero la verdad es que creo que fue la primera historia que escribí, que publiqué
en Wattpad cuando fue el 1 de junio, qué pendeja yo, perdón, el 1 de enero del 2020, porque yo la historia ya la tenía planeada desde 2019, pero el 2020 subí el prólogo, pero no avancé de ahí porque sentía que tenía bastantes huecos argumentales y quería resolver bastantes conflictos que yo tenía con respecto a mis historias y cómo las escribía, porque todavía tengo ese problema de que no quiero publicar nada en ninguna red social de escritura, en cierto modo también en especial Wattpad, porque en estos años se ha visto bastante registro de que obras de Wattpad han sido robadas y han sido publicadas en otras plataformas sin los permisos de los autores. Ya. Y a mí me está dando cierta inseguridad hacerlo, porque yo no sé, tengo el presentimiento que no sabría cómo defenderme o qué hacer al respecto. Aunque una escritora me dijo que no importa lo que yo vaya a hacer, siempre va a haber alguien que me va a robar las historias y que va a quererse hacerlos con los créditos, o que va a subir tu historia a otras plataformas sin tu debido permiso, pero que eso ya es algo que básicamente es normal y que toda persona va a pasar. Yo lo sé, pero no sé, ya gracias a eso, porque esa señora que conocí lleva bastantes años escribiendo y pues me quitó gran parte de esa inseguridad y ahorita mismo estaba escribiendo de otra historia. Quizás le vaya a hacer un dibujo al personaje, aunque ese personaje tiene ya como un alrededor de 50 años, lo cual a mí se me hace un poco complicado dibujar personajes con arrugas o de rasgos ya más adultos. Y la verdad no sé si el personaje Lance de ahorita aquí se asimila a una edad joven. Siento que parece más de un chico de 20 en vez de uno de 15. O sea, no sé, la verdad. Y dejando eso de lado, y también ya dejando el apartado también de mostrar las referencias, ya que el audio lo grabo siempre aparte y esas cuestiones. Se me hizo un poco complicado también subir esta cosa, porque llevaba desde ayer queriendo grabar el audio, pero no pude. Y junto a eso también tenía otros temas de colegio que debo resolver en interno y antes de tiempo. Se me está acumulando muchas cosas, pero aún así quiero darme el tiempo para, en teoría, hacer lo que ahorita me está como relajando, entre comillas, porque sé que a veces me demoro mucho para hacer las cosas, para hacer videos y todas esas cuestiones, y especialmente para editar. Y eso que mi edición no es nada mejor del mundo, pero en cierto modo siento que me hace una ilusión que la gente llegue a ver estas cosas. Aunque siento que están feas, pero igualmente, no sé. Soy ese tipo de personas que cuando tú dices que dibuja lindo y esas cuestiones, puede que en un momento solo te mire con una cara, pero del fondo está que da saltitos de emoción. Porque se emociona. No soy una persona que suele oír mucho de una persona que le digan las cosas bonitas y esas cuestiones. Y siempre me emociona que la gente lo diga. No sé si es por el ego. Mayormente siento que es por eso. Y ya, y la verdad, gracias. Me imagino si alguien llega a ver estas cosas feas y si les llega a gustar. Muchas thank yous. No sé, oye. No, una parte de mí también es muy pesimista y considera que a nadie le gusta lo que hago. Pero bueno, esa parte siempre hay que tenerla ignorada porque no sirve de mucho en la vida. Y ya. También está el resultado también final. No sé en qué minuto vaya a estar, pero ahí está. Ahí está con más claridad que fuera de cámara los dibujé con los marcos de alcohol y esas cuestiones. Pero está bonito, pero está bonito. Pues, pero ya. Gracias por ver.